soy Mariana Caballero y voy a leer un texto que escribí titulado El frío de los dóciles, dedicado a Nené, la súter. Cuando tenía 13 años, la vida se repartía entre mi casa y la escuela. La casa con los abuelos, sin papá pero con mamá y con mi hermana. La escuela era la típica normal de mujeres solas, con profesoras respetables. Aparentemente una vida sencilla, de paso fácil. Mi mamá había ido al normal, igual que mi abuela y mi hermana. Yo no tenía malas notas, era buena y callada. Igual sentía cierta incomodidad, cierta molestia en ese ir y venir de la casa a la escuela. Escribía un diario, siempre me gustó escribir. Recuerdo algunos de mis apuntes. La escuela está tomada, no sé si por los montoneros o por el ERP. No hay clase, no sabemos hasta cuándo. Nos excitaban bastante esos hechos que hacían vacilar la rutina de la escuela, ese desorden. En el 75 también había desorden en mi casa. Un teléfono sonando en medio de la noche, la abuela atendiendo. ¿Lo encontraron? Yo escuchaba y no entendía ni esas llamadas ni las caras terribles de los abuelos y mamá. La ciudad parecía rara el otro día, las caras también. Miradas esquivas, conmoción. Los grandes me daban seguridad, pero ni ellos podían dimensionar lo que pasaba, lo que se venía. Fue entonces lo de la amenaza y la abuela diciendo que antes de escapar de casa había que ir a comprar sandwichitos. ¿Cómo nos íbamos a ir así, con el estómago vacío? Por alguna extraña razón, un silencio que nadie pidió, una suerte de pacto sin inicio, hacía que lo que pasaba en la casa, los miedos y los silencios, no fueran contados en la escuela. En esas horas de ciencias sociales, donde las chicas normales se regodeaban contando que papá a la noche venía cansado o que mamá hacía tortas, en esa época cándida y terrible, en la que todavía enseñaban que mi mamá me mima, papá, el papá mío, ni llegaba ni venía. Mamá no hacía tortas, ni tampoco era, con su pasado de lucha estudiantil, la madre de los libros de lectura. Y a lo mejor era eso, una oposición enmascarada entre aquellos personajes de los libros y los personajes reales de mi casa. ¿Quién sabe? La cuestión es que en un solo punto, esos dos mundos se cruzaron. Y fue en la clase de biología, porque en ese territorio leve del aula, en ese espacio ingenuo, los dos mundos peleaban para ser vencidos siempre por la profesora Nené. La señora Nené usaba todo grande, zapatos enormes, camisas enormes, aros enormes, y tenía una enorme voz con la que daba órdenes. Sus gritos eran famosos, así como su costumbre de retirarse del salón y quedarse esperando escondida en el costado de la puerta para ver quién se levantaba, quién se paraba, quién hablaba. Le teníamos mucho miedo a la profesora Nené. Lo más grave, a esa edad, para mí y para otras, era la imposibilidad de escaparse, la encerrona de ser mujeres, casi niñas, sin rebeldías que hicieran abandonar la escuela de un portazo. Todos los lunes la clase debía cumplir con sus mandatos. Deben traer un sapo en un frasco,
Con formol lo dormiremos para abrirlo y observar su estructura. Está prohibido faltar, ya me fijaré yo quién no viene a la clase para tomarle lección en la próxima, decía Nené. No había escapatoria. Imaginen un sapo saltando en un frasco, y la búsqueda previa a la noche en la zanja mientras los padres de la pequeña cazadora participaban con linternas y el peligro de caerse en el agua emporcada. Imaginen la muerte agónica del sapo, entre saltos cada vez más débiles ante nuestros ojos apenados. Después la rutina era separar la piel del cuerpo, pinchar sus extremidades, abrirlo con esa prolijidad escrupulosa de quienes cumplen con el deber. Había que cazarlo en su hábitat, dormirlo, matarlo, abrirlo, diseccionarlo, sacarle la piel y los órganos por el mero hecho de observarlo y aprender de él. Arrojarlo luego a un lugar donde no molestara. Un sapo asesinado, usado y descartado. Nosotras lo hacíamos al pie de la letra, no sin temblar, no sin sentir el frío de esa crueldad permitida, obligada. Los padres empezaron a aglutinarse en la dirección para quejarse de la profesora Nené. Mi hija no puede dormir de noche antes de la clase, llora desconsoladamente. La mía no puede respirar, está nerviosa. ¿Qué pasa en esa clase? Ella se defendía y es más, hasta acusaba. Con su voz engolada nos decía: ¿por qué se quejan de mí? ¿Qué he hecho yo para que me devuelvan tanta ingratitud? Les doy conocimiento. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie le contestaba nada. Hasta las alumnas más estudiosas tartamudeaban ante los interrogatorios de la profesora Nené, que quería saber qué había dicho cada una sobre ella en su casa. 30 pares de ojos observando la disección de la alumna en el frente. 30 pares de manos temblando de un frío nuevo, el frío de los dóciles. Así crecimos, sin poder defender nuestra sensibilidad de esos ataques. Crecimos en el dolor de la impunidad que otorga el pequeño poder derivado siempre de uno mayor, no ajeno, no independiente. Así obligados a ser un poco como ellos, un poco como eran ellos con nosotros. Fuimos palomas, fuimos ranas, corazones de vaca, sangre derramada, dolor obligado e impune. Fuimos atados en mesas, con estiletes y guantes. Fuimos como ellos en medio de un dolor que solamente mengua al contar estas pequeñas maneras de resistir durante la clase. Fuimos más libres quienes protestamos luego contra todos ellos. Fuimos más adultos quienes entendimos ese miedo como criminal, como marca de pertenencia a un país invadido por lo peor de nosotros mismos. Crueldad familiar, dolor cotidiano, dictadura. Yo soy Mariana Caballero, maestra de primaria, profesora de Ciencias de la Educación y exalumna de Nené. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos,
problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.